¿Has oído hablar de una nueva ley de antifraude que se llama CESOP que va a empezar en el 2024 y no estás seguro de cómo te va a repercutir a ti en tu negocio o bien en tu LLC o simplemente en el día a día? Pues no te preocupes porque en el vídeo de hoy te he traído a un asesor fiscal para que nos aterrice todas estas preguntas y nos quedemos sin dudas. Así que sin nada más, comenzamos. Bienvenidos una vez más al canal, compañeros. Hoy os traigo a Álvaro de Muay Tax y AMZ Bat, que son mis gestores. Bienvenido, Álvaro. Muy buenas, muchísimas gracias. Un placer estar aquí de nuevo para comentaros temas fiscales, como siempre. Eso es, sí. Hoy vamos a hablar del CESOP, que va a entrar en vigor en el 2024. Haznos un poco una breve introducción para quien no te conozca, Álvaro, de dónde vienes, y luego ya pasamos con qué es esto del CESOP. Yo vengo de Muay Tax y AMZ Bat, que son dos empresas que se dedican a la fiscalidad internacional. Por un lado, Muay Tax, que se dedica a la fiscalidad de empresas, tanto en España como en Estados Unidos, a través de la LLC en Estados Unidos, con apertura, mantenimiento de las responsabilidades fiscales, tanto con el IRS como con la Secretaría de Estado, modelos a presentar. Y en el caso de España, el equivalente con freelance a través del autónomo y la SL para empresas, y realizamos contabilidad, presentación de modelo 200 para las cuentas de la SL, presentación de los IVA, los modelos trimestrales, anuales, toda la responsabilidad a nivel empresa. Y después también podemos llevar la apertura, el registro y mantenimiento de los números de IVA, tanto en Europa, sobre todo enfocado a e-commerce, Amazon, pero también otros marketplaces que ahora mismo también están en auge. También podemos llevar esa actividad de apertura y mantenimiento de esos números de IVA allá donde sea necesario por parte del vendedor. Bueno, pues perfecto. Vamos al tema de hoy. ¿Qué es esto del CESOP, Álvaro, que nos va a afectar a partir del 2024? El CESOP al final es, como se conoce, a esta ley de las 25 transacciones, que es una ley europea y que va a afectar a proveedores bancarios que tengan sede dentro de la Unión Europea. Entonces, esto aplica si tenemos una cuenta bancaria, por ejemplo, en la Unión Europea, pues, por ejemplo, en Wise, que sería en Bélgica, o simplemente en España, el Santander, el BBVA, lo que sea, y hacemos 25 transacciones en el periodo de un año, independientemente del número, o sea, aunque sea un euro, o sea 1.000 o 2.000 o lo que sea, lo que están mirando aquí son, digamos, que la repetición, que sean al menos 25. Y en ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo hago, por ejemplo, de Bélgica, de Wise a España, 25 transacciones, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Aquí lo que va a ocurrir es que esas 25 transacciones, como bien decías, sin importar el monto total, sino la frecuencia, la periodicidad, lo que quieren enfocarse es en si es algo habitual o no, esa transacción. Entonces, lo que ocurriría, como tú has comentado, con Wise, el balance en euros, como sabemos, tiene su sede en Bélgica, el resto no. Únicamente el balance en euros es un proveedor bancario que tiene sede en Bélgica, y al hacer transacciones con un proveedor bancario local en España, lo que ocurriría es que Bélgica informaría a la agencia tributaria belga de esos 25 movimientos de salida a una cuenta española con un titular de una empresa X, y por otro lado España recibiría la información de ese proveedor bancario español que le indicaría que una empresa con una cuenta en Bélgica le ha enviado a él 25 transacciones o más en ese periodo de tiempo. Entonces, aquí, en este caso, en este ejemplo, que es dentro de la Unión Europea, es decir, entre dos estados de la Unión Europea, ambos informarían, uno que ha enviado y otro que ha recibido, y cada uno informaría a su hacienda. Es decir, si enviamos de Wise al BBVA, Wise informaría a la hacienda belga: oye, hemos enviado 25 transacciones a este banco, repetidas, digamos, o a la misma cuenta, que da igual si es una cuenta personal nuestra o de un tercero, es decir, de otra empresa o lo que sea, y luego la cuenta receptora, en este caso BBVA, Santander o lo que sea, pues diría: oye, he recibido 25 transacciones como mínimo de una cuenta de Bélgica, y eso lo informaría a la Hacienda española. Entonces, en este caso estaría siendo informado a la Hacienda española y a la belga, ¿no?
Correcto, sería informado ambos países. Aquí hay que entender que si esas transacciones son dentro del mismo país, no aplicaría, es decir, no se activaría este protocolo, porque al final también esas transacciones se entienden ya monitorizadas por parte de la agencia tributaria de ese país, porque son empresas locales y no requieren de esa comunicación activa. Y también hay que entender que este es una legislación que afecta a los proveedores a nivel usuario, tanto empresa como personal. No requiere de ninguna acción, simplemente estar informados de que esto sucede. Vale, básicamente nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer un formulario, un modelo, simplemente que tenemos que saber que se van a cruzar ciertos datos simplemente para saberlo, pero no implica de ninguna actividad o ninguna obligación por nuestra parte, ¿verdad? Correcto, ese sería el punto. Y también hay que entender que únicamente afecta a las transacciones que pasen o estén ubicadas en la Unión Europea. Es decir, si el ejemplo lo pusiéramos con un banco con sede fuera de la Unión Europea y que envía dinero adentro de la Unión Europea, ya no tendríamos ese emisor de pagos que informa a su país, porque esta ley no aplica fuera de la Unión Europea, pero sí que el receptor advertiría o comunicaría, mejor dicho, a la agencia tributaria del país del que es residente, es decir, Wise comunicaría que un banco extranjero le ha enviado 25 más transacciones de una cuenta titular X empresa a una cuenta que es titular de la empresa de su cliente. Espero que este vídeo te esté siendo de utilidad, pero si tienes más dudas y quieres conocer a otros emprendedores en tu misma situación, te animo a unirte a nuestra comunidad gratuita de Discord para que tú puedas postear tus dudas y otros emprendedores te puedan responder a ellas y también tú puedas ayudar a otros emprendedores y entre todos nos conozcamos y nos ayudemos. Vale, entonces aquí para poner un ejemplo bajado a tierra que igual a más de uno le aplica, es por ejemplo tenemos una cuenta con la LLC en Estados Unidos con Mercury y de esa cuenta mandamos a nuestra cuenta de Wise, por ejemplo, o incluso a otro proveedor, o sea, a un cliente o lo que sea, a Wise, es decir, de Mercury a Wise. En este caso, pero a Wise, ojo, en euros. Porque en Wise podemos tener diferentes balances, podemos tener también en dólares. Si enviamos, por ejemplo, de Mercury dólar a Wise dólar, no sería porque ambas, incluso la de Wise, están ubicadas en Estados Unidos. Entonces, de Estados Unidos a Estados Unidos. Sin embargo, si enviamos de Mercury balance dólares a Wise balance en euros, que eso estaría ubicado en Bélgica, ahí ya sí que se aplica lo que dices porque el Mercury no diría nada porque no le aplica, es decir, tiene su ley o su legislación de Estados Unidos y, sin embargo, a quien aplicaría en este caso sería Wise de Bélgica, que diría simplemente a la hacienda belga, en este caso, que ya he recibido 25 transacciones o más de esta cuenta en Estados Unidos y punto, ¿no? Correcto, ese es el punto. Se transmitiría tanto el número de cuenta como el titular de la cuenta. Es decir, el titular, siempre hablamos de una cuenta de empresa, su titular es una empresa, sería la LLC, y ese número de cuenta y ese número de transacciones. Sería la información que recibiría la agencia tributaria belga. Y luego, pues con esta información, las agencias tributarias, pues más información que tienen ya, es decir, que no tiene que pasar nada, simplemente, pues bueno, que sepáis pues que van a tener esa información y simplemente pues que lo tengáis en cuenta. Claro, la legislación tiene una finalidad de recaudación de información, no es una legislación intermediaria para conseguir un fin en sí, más que la propia información. Eso es, que luego, pues si ellos lo creen conveniente, lo utilizarían, no lo utilizarían, o si se huelen algo, pues bueno, pues es simplemente, como tú dices, información. Que ya para poner el último ejemplo, ¿vale? Primero hemos puesto entre dos estados de la Unión Europea, Francia y, por ejemplo, o Bélgica y España, y otro de Estados Unidos a Europa, pero también aplicaría al revés, es decir, que si de Wise con balance en euros o España, balance en euros, enviamos a Estados Unidos o da igual, no tiene que ser Estados Unidos, a Latinoamérica, 25 veces, pues ahí también informaría el estado desde el que está saliendo. Por ejemplo, desde Bélgica o desde España, simplemente diría, oye, se está enviando dinero afuera. Correcto. Y lo harían de forma, digamos, de oficio, sería el proveedor el obligado a transmitir la información, ya no sería el Estado el que iría al proveedor a preguntarle un caso específico o iría simplemente, el Estado ya recibiría un listado de transacciones recurrentes, vamos a decir, y pues tendría esa información. Por cierto, si tienes dudas o problemas sobre Amazon que no consigues resolver o quieres un acompañamiento personalizado durante tu camino de Amazon, que sepas que doy tutorías privadas y si tú ya tienes una cuenta y lo que estás buscando es un gestor de cuentas, que sepas que nosotros somos un equipo, somos una agencia de Amazon FBA y gestionamos cuentas.
Por lo tanto, si estás interesado, te dejo aquí el link a nuestra página web para que nos contactes. Sí, que ahora, por ejemplo, los estados, si quisiesen tener esa información y la piden, la van a tener, pero ahora la van a tener de forma automática porque el proveedor, es decir, el banco de turno, simplemente se la va a enviar de forma automática en cuanto pases ese límite, digamos. Correcto, no hay mayor diferencia, ¿vale? Sí que quizá remarcar este último punto que has dicho es muy importante. No hay ningún cambio respecto a las comunicaciones. Las comunicaciones a día de hoy son directas. Hay que entender que no existe, ni mucho menos en Europa, en la Unión Europea, ese secreto bancario, y que en caso de que un Estado quisiera saber información bancaria, la puede saber. El punto es que ahora va a ser más fácil o va a ser más sencillo porque no habrá un trámite previo, simplemente ya serán titulares de ese archivo la propia agencia tributaria. Vale, genial, muy interesante. Muchísimas gracias por mantenernos actualizados, Álvaro. Y nada, pues cuando haya alguna novedad de alguna cosa así interesante como esta, te volveremos a traer como siempre al canal. Muchas gracias. Gracias a ti, será un placer estar por aquí. Espero que te haya servido este vídeo y recuerda que es parte del curso gratuito de Amazon FBA que te dejo lista de reproducción aquí, el cual tiene más de 130 vídeos y 100 horas de contenido. Y sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.